No, pero tarda eso. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a continuar, mejor dicho, en este estudio de Apocalipsis que habíamos empezado hace un tiempito. Esta es la clase número 4 y recién ahora vamos a entrar en el capítulo número 2. Ya estuvimos viendo lo que es Apocalipsis, ya estuvimos viendo lo que era el capítulo 1. Vimos todo el contexto histórico, el contexto de qué es este libro, dónde estaba Pablo, dónde estaba Juan, que estaba en la isla de Patmos. Vimos, la última clase vimos que aparece la primera visión, que le dice que le dé este libro para 7 iglesias, que lo que completaban era el número perfecto para todas las iglesias. El número 7 significa el número completo. O sea que estas 7 iglesias representaban todas las iglesias desde la primera venida de Cristo hasta la segunda, todas, no para la iglesia del siglo XX o la iglesia del siglo XXI y para el futuro, no. Es para toda la iglesia de Cristo a lo largo de toda la historia, a lo largo de todos los lugares más remotos de la tierra. Donde hayan 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí, con ese fundamento hasta el número de personas. No pasa por mucho o poco si se considera una iglesia. Muchos dirán, no, la verdad que conforme a mi perspectiva, conforme a mi visión, a lo que mis prejuicios llevan, esto es una iglesia y esto no. Pero las escrituras no se rigen por tu corazón perverso. Las escrituras se rigen por lo que el Señor establece y dejó establecido que donde hayan 2 o 3 en mi nombre, yo estaré ahí. Entonces, estuvimos viendo lo que era que aparecía el Señor en la primera visión. Ahora vamos a ir a las iglesias, pero vimos lo que era la visión del Señor, que venía como un juez, venía con ojos en llamas de fuego, con su rostro como el sol, que eso es lo que no podemos verlo a la cara. Vimos todo lo que representan los símbolos y habíamos visto que las 7 iglesias que son, las 7 estrellas que son los ángeles de las 7 iglesias. Acá vamos a empezar a ver un poquito ya lo que es esto. Vamos a continuar el capítulo 2 y vamos a ver cada una de las iglesias. Y hoy nos toca lo que es Éfeso, la primera iglesia. Vamos a ver el contexto histórico para no estar caminando en cualquier lado, que supongo que, o tomar un versículo y hacer una prédica que nada que ver. No, tiene que ser un estudio serio, donde la misma Biblia nos va a hablar de qué estamos, en qué contexto nos encontramos, cómo fue creciendo esta iglesia. Y vamos a empezar con el capítulo número 2. El capítulo número 2, versículo 1 dice, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. Escuchen esto. Acá aparece una palabra, que por eso la clase pasada no lo expliqué para entrar de lleno con esto. Acá ya nos sigue hablando con símbolos. Nos empieza a hablar con estos símbolos. Entonces, cuando dice que escribe, acá le está hablando a Juan. O sea que es para ¿quién? Al ángel de la iglesia en Éfeso. O sea que tiene una localización de una iglesia local. Entonces, lo que dice Juan es, lo que dice el Señor es que le dice a Juan que escriba una carta a esta iglesia local y dice que, fíjense lo que dice, escribe al ángel de la iglesia. ¿Qué significa esto? Porque también en el versículo 1, en el capítulo 1, en versículo 20, dice las estrellas, el símbolo, habla de ángeles, pero también ángeles tiene un significado, porque está hablando a una iglesia local, pero está diciendo que le habla al ángel. ¿Qué podemos decir? Y entonces, ¿qué significa esto? Que hay un ángel, no sé, podríamos decir, que está en la iglesia, que viene de Dios, que está ahí con nosotros, o muchos dirán, no, el ángel de la guarda que tengo, y empezamos a sacar contextos, criterios que para dejar correr la imaginación somos mandados a hacer. Entonces, le mando un saludo a Janina, que ahí se conectó. A ver, cuando hablamos de estrellas, estamos hablando de los ángeles. Ahora, vayamos un poco para representar qué significa al ángel de la iglesia de Éfeso. ¿Cómo puede ser algo celestial con algo terrenal, con algo mundano? Entonces, ¿qué significa ángeles? Si lo queremos llamar así. Y vemos que, por ejemplo, los serafines, única vez que aparecen es en Isaías 6, están sobre el trono. Tenían 6 alas
y estos eran uno de los cargos más altos que tenían porque estaban más cercano al trono. Después teníamos lo que eran los querubines, después tenemos los ángeles, que los ángeles reciben el llamado de Dios y vienen y atraviesan desde el tercer cielo hasta la tierra. Van y vienen con mensajes del Señor. Así podemos ver cuando le hablaron, no sé, siempre que vinieron los ángeles y hablaban, era porque el Señor le envió un mensaje y estos ángeles son mensajeros. Ahora, mensajero. ¿Quién sería el mensajero en cada una de estas iglesias? Los pastores. Entonces, acá lo que le está hablando, fíjense cómo se empieza a armar toda esta película, que parece película, parece loco, pero nos está hablando con símbolos más de lo mismo. Entonces, los ángeles son los pastores de cada iglesia. Porque acá dice, escribe al ángel de la iglesia, al pastor de la iglesia. ¿Qué hace Juan? Escribe Éfeso, pastor, Juanito, el que sea. Acá tenés esta carta y ahí les da el mensaje. ¿Se entiende? Entonces, cuando hablamos de los ángeles, estamos hablando de los pastores. Entonces, o el ministro que esté a cargo de la iglesia. A ver, otra cosa. Muchos dicen, a ver, ¿cómo puedo ser pastor? ¿Qué es lo que tengo que ser? Y bueno, hoy te haces cualquier cursete por $500 y te dan el título. Es más, veo un montón de pastores sin ovejas. Y esto es buenísimo porque decir, a ver, vos sos pastor. Sí, amén, amén, soy pastor. ¿Y dónde está tu rebaño? No lo tengo. Pero pará, no hace falta ser un genio, un teólogo para saber que si sos pastor es porque tenés unas ovejas. No, 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 ¿dónde está la...? Pero bueno, hoy lo que pasa es que hacen cursetes, hacen seminarios y pagando una cuota te dan títulos. O si estás en una iglesia mucho tiempo ahí dando vueltas, no importa si no creces espiritualmente, pero con que estés, te dan el título de pastor en algún momento. El tema es que estos títulos de hombres vemos que no prosperan, porque Dios cuando llama a un pastor, lo prepara, lo empieza a pulir, lo empieza a sacarle todo lo que no le interesa al Señor y en su momento lo utiliza. Y no le importa, no hay un título humano que avale esto. Obviamente que hay diferentes tipos de protocolos en las iglesias, donde, por ejemplo, si hay un pastor y yo anhelo ser pastor, obviamente que voy a estar bajo la cobertura de este pastor, voy a tener que estudiar todo, y no puedo decir, bueno, yo también soy pastor porque quiero, no, tiene que haber un orden. Pero de parte de Dios los llama, los elige, y no hay este título falso. Pero hoy lo que estamos viendo, muchos falsos pastores. Incluso estamos viendo pastores jóvenes que son bien intencionados, que son buenos, que intentan caminar en santidad, que intentan hacer las cosas bien, pero se están apresurando al llamado, porque se están guiando por hombres y no por Dios. Entonces, acá lo que estamos hablando es que estos pastores de las iglesias son pastores de Dios. Estos son los verdaderos pastores, porque estamos hablando de la iglesia de Cristo. Entonces, acá lo que vamos a ver en estas 7 iglesias, lo que va a atravesar la iglesia de enfoque, donde Cristo está en medio de las iglesias y empieza a corregir. Y ahora va a empezar a hablar de la iglesia de Éfeso, cómo estaba caminando, entonces le empieza a decir, esto está bien, esto está mal, arrepiéntanse, sigan así. ¿Qué significa esto? Que Cristo está en medio de nosotros. Cristo está en medio de la iglesia. Ante los ojos carnales parece que no. ¿Por qué? Porque las cosas no salen como queremos, las cosas nos desbordan, hay mucha injusticia, vemos el ataque de Satanás, que la fuerza que tiene como una bestia que nos ataca, el falso profeta dentro de la iglesia, corrompiendo todo a más no poder, y nos sentimos desbordados. Pero el Señor dice, yo estoy en medio, no teman pequeña manada. ¿Se entiende? Entonces, nosotros tenemos que verlo con ojos espirituales de que el Señor está con nosotros. Entonces, acá lo que vemos es que, y otra cosa, nosotros podríamos decir, a ver, ¿cómo ungir un pastor? Porque la gente, no sé, es como que si uno le dicen, yo tengo un título de pastor, por más que me lo haya dado Montoto, el apóstol Maldonado, que es un hereje, o cualquier pastor, hijo de Satanás, la gente dice, ay, me estoy sujetando a un pastor. Entonces están tranquilos, no importa si se van al infierno, ellos están tranquilos por un título eje. Pero cuando estamos hablando de los pastores de Dios, el Señor levanta a una persona, lo capacita, persona de buen testimonio, que estudia la palabra. A ver, el estudio es una obligación.
No es que decimos, no, estudiar la palabra es para los estudiosos. No, es es el principio básico para ser un hijo de Dios. Porque si no estudiamos la palabra, no conocemos a Dios. Y si no conocemos a Dios, no lo podemos obedecer, no lo podemos amar. Y vamos a terminar haciendo nuestra voluntad, que es lo que están haciendo todas las iglesias. Entonces, cuando tomamos las escrituras, vamos a empezar a ver cómo es Dios realmente. Y vamos a decir lo que dijiste ayer, Emilia, no, cada vez soy más pecador. Y sí, eso es lo que hacen las escrituras. Cada vez más viene este con ojos de fuego, con un rostro de sol, que con un cinto ceñido. Bueno, no soy nada. Me tiro al piso a postrarme. Eso es lo que vamos a empezar a entender. Entonces, cierro un poquito con esto. Lo que es un pastor. A ver, cuando nos vamos a los requisitos de los pastores, hay principios, hay requisitos. En Primera de Timoteo, capítulo 3, habla de el requisito de los obispos. Entonces, ahí lo que les está diciendo Pablo, que tiene que tener ciertos requisitos. Marido de una sola mujer, habla de varones, los pastores, los obispos, está hablando de que sepa enseñar, no dado al vino. Le empieza a dar un montón de puntos que tiene que tener como requisito esta persona. No es que a mí me decía, encima dice los pastores. ¿Qué significa? Haga de cuenta que estamos acá y me autolevanto como pastor. Yo soy el pastor de las naciones. ¿Y pero qué pasa si un día se me sale la chaveta? Y estoy viviendo en adulterio, me estoy consultando al brujo y derrape y sigo enseñando bonito. ¿Qué es lo que va a pasar? Bueno, por eso la palabra dice los pastores, los obispos. Una iglesia tiene que tener 2 pastores mínimos. ¿Y por qué? Que somos 2 pastores y a uno se le está saliendo la chaveta y el otro es el que lo tiene que enderezar. Y así mutuamente. Pero bueno, hoy encontramos que hay hasta 5 pastores y uno más hereje que el otro. Pero bueno, ahí vemos que esos son sinagogas de Satanás. Pero cuando vemos una iglesia sana, ¿qué significaría esto? Yo conozco un poquito la palabra, quiero caminar bien, estoy esforzándome para tener testimonios. Y en el día que haya otra persona, podemos decir, bueno, estamos pastoreando juntos una iglesia. ¿Pero por qué? Porque yo tranquilamente podría decir, no, ahora voy a ser un monarca, se va a hacer caso a lo que yo digo, se sujetan a mí, soy el jefe, soy el líder, y empezamos con todo el chiste que hacen las iglesias, de la sujeción, del líder y los cargos, y perdemos la visión. Pero lo que yo tengo que entender es que soy débil. Que, Señor, Dios me libre de derrapar, de ser un apóstata, de ser un hereje. Pero Pedro mismo derrapó, lo negó. Entonces, ¿qué queda para mí? Entonces, cuando yo entiendo que soy débil, que soy de carne y de hueso, tengo que tener un sustento de corregirme, ayúdame, no me dejes caer. Un pastor, y eso es lo que quiere el Señor, que se sujeten el uno al otro. ¿Por qué? Porque si hay un pastor solo, se hace lo que el pastor dice, termina siendo un autoritario. Y cuando termina siendo un autoritario, aparece la mujer, donde empieza a decir, yo soy la pastora, y empiezan a tomar órdenes, empiezan a hablar de todo, porque se creen dueñas de las iglesias. Hasta el punto que después le dan el título, que ya es algo irracional. Entonces ahí vemos cómo empiezan estas cosas. Entonces, acá lo que vemos es que estos pastores, tampoco digo que son perfectos, acá vamos a empezar a ver las iglesias. Si nosotros pensamos que vamos a encontrar una iglesia perfecta, estamos cerrados. Porque muchos tenemos un concepto de cómo debe ser una iglesia, una idealización de cómo debe ser una iglesia, pero lo que sea nuestra imaginación no tiene nada que ver con lo que está escrito en la Biblia. Entonces, acá vemos que esta carta es para, en capítulo 2, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso. El que tiene las 7 estrellas en su diestra, acá está hablando de los pastores, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, esto dice. O sea que Jesús está en medio de las iglesias y le está hablando a los pastores. ¿Por qué a los pastores? Porque los pastores son los que los dirige al pueblo. ¿Se entiende cómo se maneja esto? Entonces, yo tampoco puedo decir, no, yo no me sujeto a nadie, escucho una prédica por YouTube y somos todos felices y todas las iglesias son hipócritas. Bueno, eso no es la manera de cómo debe caminar un creyente. Y ahora vamos a ver que nombra algunas características de esta iglesia de Éfeso que vamos a ver qué es lo que nos habla. Capítulo 2, versículo 2 dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos.
acá estamos viendo elogios del Señor. 7 elogios vamos a ver acá. 7 halagos, digamos. Dice, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Chau, teléfono para Maldonado, para Cash Luna, para todos los superapóstoles, donde dice que has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Y los que has hallado, y los has hallado mentiroso. Versículo 3. Has sufrido y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Hasta acá nada más. Porque después vemos, esto es lo lindo, esto es lo que vemos un tipo de iglesia, cómo estaba esta iglesia. Fíjense lo que son estos elogios. Les empieza a hablar, que esto lo vamos a desarrollar ahora, pero antes vamos a ver un contexto, un poquito qué es lo que pasó en la historia de Éfeso. Porque dice, primero, yo conozco tus obras. ¿Qué es lo que estábamos hablando? Cristo en medio de la iglesia, conoce todas nuestras obras. Como estábamos hablando ayer con Emilia, que el Señor ve todas nuestras obras, aunque el hombre no lo vea. Yo limpié un baño, hice esto, pero por amor a Dios el Señor ve todo. Entonces, ¿por qué? Porque Cristo está en medio de la iglesia. Y Él conoce todas las obras y hasta la motivación de las obras. Él sabe el por qué estoy haciendo esto y si la motivación es correcta o incorrecta. Porque Judas tenía motivaciones incorrectas, nunca olvidemos de esto. No nos convirtamos en religiosos, que es hacer las cosas por hacerlos, que ahora nos va a hablar de este libro. Entonces, yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, paciencia, que no puedes soportar a los malos. Bueno, entonces, acá vemos que hay muchos elogios. Después vemos otras iglesias que son medias desastrosas, que tienen muchas cosas que no tienen nada de bueno. Entonces, ahora les voy a contar un poquito lo que es la historia de Éfeso. A ver, yo estuve buscando acá algunos apuntes. Por ejemplo, Éfeso era una ciudad muy importante. Era muy importante en la región, Éfeso, con una gran cultura y mucha corrupción. Era una gran ciudad, con gran cultura, un poco como comenzó Éfeso, esta iglesia importante en Éfeso, que se le escribe un libro directamente a ellos. Y vamos a ver un poquito en Hechos, capítulo 19, en qué situación se encuentra lo que era esta iglesia, cómo comenzó. Porque acá lo que estamos viendo ya es una iglesia madura, ¿se entiende? ¿Por qué? Porque ahora vamos a ver los requisitos que... Pero para esto hay una historia. Entonces acá nos vamos a lo que es Hechos capítulo 19 y vamos a ver con qué se encuentra Pablo. Por ejemplo, primero vamos a ver que habían muchos discípulos que no recibieron el Espíritu Santo. Estaban predicando, estaban caminando, todo. Entonces Pablo viene a ordenar esto un poco. Capítulo 19 dice, aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Apolos, ¿se acuerdan? Que era un pastor que estaba en Corinto, que es el libro de Corintios, y Apolos era un letrado, una persona muy estudiosa, con mucha cultura, pero lo único que conocía era el bautismo de Juan, no conocía el bautismo del Espíritu Santo, porque acá vemos la transición de la sinagoga a la iglesia. Entonces estaba Apolos que estaba en Corinto. Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso. Dice, y hallando a ciertos discípulos les dijo, ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Vieron cómo venían haciendo todo ellos. Querían ser una iglesia, todo, pero le dice, ¿recibieron el Espíritu Santo? Y le dijeron, ni siquiera hemos oído hablar del Espíritu Santo. Santo hasta el cansancio, pero no han nacido de nuevo, no han recibido el bautismo del Espíritu Santo, porque si no, no se comportarían como se comportan en las iglesias. Fíjense qué simple que es esto. Entonces, acá vemos discípulos sin el Espíritu Santo. ¿Qué vemos hoy? Discípulos sin el Espíritu Santo. Pastores sin el Espíritu Santo. Entonces, acá vemos cómo el enfoque de Apocalipsis es desde la primera venida hasta la segunda. ¿Se entiende? Entonces, la iglesia en el contexto histórico va a ser lo mismo para nosotros que para estos discípulos que no tenían el Espíritu Santo. ¿Se entiende cómo vamos estudiando el libro? Entonces dijo, ¿en qué pues fuiste bautizados? Bueno, acá les hablan de que fueron bautizados en el bautismo de agua,
de Juan. Y acá Pablo les empieza a hablar de que se tenían que bautizar. Acá dice en el capítulo, versículo 5, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Acá salen lo que es la secta de los unitarios, de los solo Jesús. ¿Por qué? Esta secta aparece en 1914 como una rama del pentecostalismo. Aparecen los pentecostales en el año 1900 como movimiento. ¿Qué hace este movimiento? Empiezo, sé que me estoy yendo, pero está bueno ir despacio y tranqui con fundamentos sólidos, con todo lo que estamos leyendo. La iglesia pentecostal aparece en el año 1901 aproximadamente como movimiento. Acá aparecen los hombres a gritar, empiezan a tener euforia, empiezan a dejar de lado las escrituras, donde no le dan importancia a las escrituras, y le dan importancia a los dones espirituales. Entonces los pentecostales empiezan con la autoridad a Satanás a echar demonios y empiezan a hablar en lenguas. Toda una euforia, todo un movimiento. Se hizo eufórico porque, claro, era emocional. Y a la gente le encanta lo emocional. Entonces se dispararon las emociones y comienza como movimiento a nivel mundial. Aparece este tal Gigi Ávila, no sé qué. No predican nada de la palabra, pero tienen palabras repetitivas que cuando escuchamos a Nacón y estos que son pastores que pentecostales, no tengo nada, por ahí tienen buenas intenciones, pero malas motivaciones. ¿Por qué? Porque no saben nada de la Biblia. Tienen 10 versículos de memoria y con eso te hacen una prédica. El Señor te quiere levantar, porque todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Y porque somos más que vencedores, y clama a mí, yo te responderé. Y empiezan a tirar, a mechar versículos positivos por todos lados, y todo con euforia, y la gente se empieza a volver loca. Nunca te van a decir arrepentite de tus pecados, el pecado, identificalo. No, van a hablar solamente de euforias. O sea que tenemos, por este lado empieza el pentecostalismo clásico. En el año 70, 60, 70 aparece el neopentecostal. El neopentecostal es lo que estamos viendo. Los que declaran doctrina de la prosperidad, oro del polvo del cielo que cae, cielo techado. Porque ahora dicen, ay, mira, y bueno, si caen es porque algo de eso tienen. Entonces, vemos que aparece todo tipo de show con el neopentecostalismo. Entonces, en 1914, de los pentecostales hay una rama que dice, descubrieron en Estados Unidos, dijeron, no, la Trinidad, no existe la Trinidad. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no existe. Y vamos a bautizar en el nombre de Jesús. No como dice Pablo en Mateo 28, creo que dice, bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No, porque nosotros somos más genios, dijeron los unicitarios. Y vamos a bautizar en el nombre de Jesús, como está escrito acá, en el versículo 5. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesucristo. Entonces, se sentían especiales los unitarios, los unicitarios, porque dicen, yo me voy al cielo porque te bautizo en el nombre de Jesús. Vos estás bautizado en el nombre de la Trinidad y no, te vas al infierno. Les tengo una mala noticia, que la salvación es por gracia y no por obras. Eso es una obra. Pero bueno, vamos desmenuzando un poco todo lo que estamos viendo en el caminar. Entonces, bueno, el tema es que acá reciben el Espíritu Santo automáticamente estos discípulos. Por eso vemos que estaban bien en el Espíritu, porque si lo recibieron era porque buscaban, estaban caminando, pero esta iglesia comienza donde los discípulos en la transición venían con el judaísmo y no habían recibido el Espíritu Santo. Entonces, Pablo, ¿qué es lo primero que empieza a hacer en este lugar? El Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer cuando vamos a una iglesia desordenada, que está en todo desastre? El Espíritu Santo. ¿Lo recibiste? ¿Sos salvo? Cuando fuimos hace poquito a una iglesia acá cerca, lo primero que enseñé, o que quise intentar enseñar antes de que me apedreen, era la salvación, si eran salvos. ¿Por qué? Porque este libro, todas las promesas que hay en este libro, es para los salvos. Una persona que no aceptó a Cristo, que no reconoce nada, no le puedo hablar nada de esto porque está sellado este libro. No hay ninguna promesa que te pueda dar. Si una persona no aceptó a Jesucristo como su Salvador, no recibe el Espíritu Santo, no le puedo hablar nada. Lo único que le puedo decir es arrepentite. Eso es el Evangelio. Pero hoy no, llenamos la iglesia de impíos, le hablamos de cosas bonitas, no va a entender nada, se va a estar apagando. Entonces los pastores van a estar dándole constantemente lo que quiere oír su corazón. Le van a hablar de brujería, le van a hablar de adivinación, le van a hablar de futurología y todas esas cosas. Así están las iglesias. Entonces, bueno, vamos a lo que es el versículo 8, que acá Pablo aparece en Éfeso. Vamos a ver un poco la transición de esta iglesia para que veamos cuando Jesús le dice a esta iglesia madura que todo lo que está viendo, todo lo que atravesó, todo lo que tuvo que vivir.
Porque decir una iglesia madura no es decir soplar y hacer botellas, no. Acá hay un proceso, entonces tenemos que ver el caminar para imitar esto y para no imitar lo que el Señor reprende. ¿Se entiende? De esto se trata el caminar del Evangelio. Yo leo la palabra y hay cosas que estoy bien y hay cosas que estoy mal. Lo que estoy mal, lo corrijo. Lo que estoy bien, gloria a Dios. Así es el caminar. Pero hoy no se hable mal de nadie porque se van a ofender. No le toques el ego a nadie. Bueno, seguimos el versículo 8. Vamos a ver qué dice Pablo en Éfeso, es el título. Dice, entrando Pablo en la sinagoga, habló con denuendo por un espacio de 3 meses. A ver, ¿a dónde va Pablo a predicar? Él se movía en la atmósfera de las sinagogas. Él era fariseo. Él conocía todas las sinagogas y no le costaba ir a predicar a las sinagogas, porque era donde él, el hábitat de él. Entonces, por ejemplo, por ahí otro no tenía esa chance de llegar a las sinagogas porque por ahí no tuvo ese contacto que tenía Pablo. Entonces Pablo iba y predicaba en las sinagogas. Acá no dice el día, pero ¿en qué día se congregaban en las sinagogas? Los días sábado, el 7º día. Pero cuando se empieza a ordenar la iglesia, el domingo se empiezan a congregar, como el día del Señor, que es lo que es establecido. Entonces, seguimos un poquito. Entonces dice que habló con denuendo por 3 meses. ¿Por qué por 3 meses? ¿Porque recibieron el evangelio? ¿Porque se convirtieron? No. ¿Qué es lo que dice? Por 3 meses, discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Discutiendo. ¿Qué significa esto? Hoy no vayas a contender nada, porque Dios es todo amor. Hoy Dios es todo buenismo. Entonces, no digas así la palabra, porque a mí me dicen que, a ver, no les gusta la manera que doy la palabra. Está bien, puede ser que sea un poco sarcasmo, un poco hasta canchero, parecería. Pero bueno, está en la manera de cada uno, cómo es, cómo habla. Yo en la vida hablo así. No es que vengo acá y, no, hermanos míos, hoy vamos a hablar. No pongo eso, porque no, eso sería un hombre de doble ánimo. Entonces, yo con mis falencias, con mis debilidades y hasta fortalezas, hablo como tengo que hablar, porque quiero ser íntegro. Así como me escuchan así, hablo. Le pongo un poco más de seriedad, obviamente. Por ahí en personas somos más de otra manera, más suelto. Pero bueno, el tema es que acá lo que hablamos es que le habrán dicho a Pablo, qué hombre malo, qué hombre que no tiene amor, Pablo, que este hombre, la verdad que, y Pablo discutiendo, ¿por qué? Porque estaban haciendo todo mal, estaban en el judaísmo, y cada iglesia tenía su problema. Entonces, así arrancó esta iglesia. Entonces, Pablo dice que discutiendo y persuadiendo acerca del reino de Dios. Versículo 9. Pero endureciéndose algunos y no creyeron, maldiciendo el camino delante de la multitud, se apartó Pablo de ellos y se separó de los y separó a los discípulos discutiendo cada día en la escuela de uno llamado Tirano. ¿Qué es lo que hizo Pablo? En la sinagoga no le daban cabida. A Pablo no querían escuchar su palabra. Habrá sido fuerte, habrá sido dura, no se adaptaba a lo que ellos tenían imaginado, a cómo era el Mesías, nada. Entonces, ¿qué hicieron? Se tuvo que ir Pablo. Entonces, acá vemos muchas veces que en la iglesia nos tenemos que ir. Y el hijo de Satanás te va a decir, vos naciste acá, el Señor te trajo acá y acá te tenés que morir. No, mentira de Satanás. Esas son las sectas. Las sectas te atan y no te dejan salir. Te oprimen, te hostigan, te quieren ahí, hostigándote. Pero el Señor no quiere este tipo de vida para un hijo de Dios. Entonces, pero Pablo no iba a estos lugares a congregarse. No era que decía, bueno, acá me voy a sentar en la sinagoga, voy a recibir de Dios, acá voy a ejercer mi ministerio, voy a tener mi familia. No, Pablo no iba a buscar el confort en la iglesia. Pablo iba a predicar el evangelio. ¿Por qué? Porque esto era una sinagoga de Satanás. Siempre que aparece la palabra sinagoga, sinagoga de Satanás. Pero dentro de la sinagoga había pueblo de Dios. Por eso algunos creen y otros no. Y Pablo iba por ellos. No le importaba que lo apedreen, no le importaba que hablen mal, no se ponía mal, no se ponía triste, supongo, porque era un hombre de carácter y hacía lo que Dios le mandaba que haga. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Se va con unos discípulos y se va a la escuela de Tirano. Este es su nombre, no es que decimos que es un nombre malo, es el nombre Tirano, que empiezan a estudiar y empiezan a predicar el evangelio desde ese lugar. Versículo 10. Así continuó por un espacio de 3 años, fíjense el trabajo de Pablo, 3 años en la escuela de Tirano. Vamos a ver qué es lo que pasó.
que acá empiezan a hacer la iglesia de Éfeso. ¿Se entiende? Entonces dice, así continuó por un espacio de 2 años, de manera que judíos y griegos oyeron la palabra del Señor Jesús. Se empiezan a juntar los judíos y diferentes tipos de culturas, de nacionalidades, hasta de lengua, todo, empieza Pablo a ordenar todo en el mismo sentir. ¿Se entiende? Hoy es muy parecido. Por ejemplo, si nos reunimos acá con 10 cristianos de todas partes, uno va a adorar de tal manera, uno vomita, el otro danza, el otro tira polvo mágico, el otro reprende a Satanás con su boquita. Entonces, vemos un montón de aspectos culturales y religiosos, pero el Señor quiere que estemos en el mismo sentir. Seguimos un poquito. Yo sé que esto es historia, pero es necesario saber de lo que estamos hablando. Entonces, en versículo 11, hacía Dios milagros extraordinarios por la mano de Pablo. Atento con esto. Pablo hacía milagros extraordinarios. Estos milagros fueron concedidos a los apóstoles nada más. A ver, esto es así, porque hoy estamos viendo que son todos apóstoles y todos hacen milagro. Pero bueno, los que están haciendo milagros son los que hacen falsas señales y prodigios, eso es lo que estamos viendo. Pero ¿qué es lo que pasó? Por ejemplo, muere Jesús, empieza el crecimiento del cristianismo, que es sobre sus discípulos que hacían los mismos milagros prácticamente que Jesús. Entonces, cuando la gente veía que los apóstoles tenían un poder connotado con la misma, con lo mismo que hacía Jesús, decían, epa, este es el aval de que este apóstol es de Jesús. ¿Se entiende? Entonces, los apóstoles hacían milagros y un entorno muy cercano, muy allegados, Bernabé, bueno, ahí vemos algunos que hacían milagros, pero ¿qué pasa? Cerradas las escrituras no hubo más milagros para nadie. Hoy lo que estamos viendo son milagros de Satanás, señales y prodigios, y a veces ni milagros son porque son mentiras, te hacen creer algo. A mí no me cuesta nada traer a una persona y decirle, mira, te doy 300 pesos y decir que ibas caminando y que yo te sané un cáncer. Y va a venir acá y les va a contar y van a entrar todos como caballos, que eso es lo que va a pasar. Pero bueno, acá vemos que los apóstoles, nosotros tenemos que saber que los apóstoles no existen más. Los apóstoles, Pablo fue el último, tenía requisitos y fue el último. Entonces, acá vemos que dice que hacía milagros extraordinarios. Entonces, Pablo con todo el poder, pero cuando va terminando, miren, atentos a esto. Todos los pentecostales y las personas emocionales y eufóricos, ¿qué leen del libro de Hechos de los Apóstoles hasta el cansancio? Hechos 2. Recibiréis poder y Pedro sanaba con la sombra. Todos poderes, buenísimo, es bíblico. Pero nunca van a escuchar a alguien leyendo el final de los evangelios, el final de las epístolas. ¿Por qué? Por ejemplo, acá Pablo hacía muchos milagros. Pablo a Timoteo, cuando estaba preso ya antes de morir, por ejemplo, a Timoteo le decía que tome vino. ¿Para qué? Para los dolores estomacales. Pero Pablo no podría haberle hecho un milagrito ya que era tan poderoso. Pablo no pudo haber hecho algún milagro dice, no, yo dejé enfermo a Diodésimo, creo, no me acuerdo cómo era el nombre, que hablaba de que dejaba enfermas a las personas. No había sanidad al final de los ministerios de los apóstoles. Entonces nosotros decimos, vemos la primera parte y es todo poder, como acá. Pero cuando estudiamos el final, vemos que incluso Pablo tenía un aguijón en la carne. Él decía que tenía algo y podría haberse sanado con el poder de Dios. Pero no, ¿cuál era el tema? El tema es que ya al final de los apóstoles ya la Biblia estaba siendo cerrada. Ya se estaba terminando de escribir la Biblia y ya el Señor todo lo que tenía que hablar lo hablaba con las escrituras. Entonces ya no había más profetas, ya no había más milagros, pero los tuvo que tener para confirmar su poder cuando comenzaba la iglesia. ¿Se entiende? Pero, a ver, nosotros decimos, hoy tenemos lleno de apóstoles falsos, que dicen que hay apóstoles y están ahí. Mucha gente echando demonios, que echan demonios como si fuera que, no sé, como si fuera que son amos de algo, haciendo milagros, haciendo muchas cosas, pero no es para nosotros solos. Nos vamos a esta época y vamos a ver qué es lo que pasaba. Acá Pablo hacía muchos milagros, fíjense, versículo 12. De tal manera que aún se llevaban a los enfermos
los enfermos los paños y delantales de sus cuerpos, y las enfermedades se iban de ellos y los espíritus malos salían. De acá pueden salir la Iglesia Universal, que están con los pañuelitos ungidos, que están con llevar agüita de no sé dónde y llevan la brujería. Pero acá vemos que hasta tal punto de que le llevaban paños y delantales de sus cuerpos y él los oraba y hasta sanaban. Pero esto eran en los apóstoles. Entonces, acá vemos que hasta los demonios, decía, hasta los demonios, hasta las enfermedades se iban de ellos, los espíritus malos salían, lo mismo que Jesús. Hoy los demonios salen. ¿Con qué? Con la palabra. Si el poder sigue estando, el poder de Dios sigue estando intacto, pero con la palabra hoy. Ahora, esto no quita que venga una persona que estudia de vivir. Muchos llegan, espíritu de alcohol, ya el Señor me lo mostró, te lo voy a echar, ¿viste? Pero la persona por ahí ni quiere ser libre de eso, entonces la palabra es lo que hace libre. Viene una persona de la brujería, el hombre más satanista que hay. La palabra lo va a hacer libre, no el poder de un pastor echando los demonios a las piñas. No, no funciona así. Esto ya es la decadencia de la iglesia. Entonces, vemos que si ahora estamos así, vemos que cuando Pablo estaba en esta iglesia, aparecen también los mismos delirantes que están hoy. Acá los tenemos en el libro de Hechos de los Apóstoles, versículo 13. Pero algunos judíos exorcistas, fíjense qué es lo que dicen, exorcista, no está hablando de liberación. El exorcismo está relacionado con, por ejemplo, los católicos hacen exorcismos. El exorcismo es cuando un demonio no echa al otro, pero por ejemplo, viene una persona poseída, digamos, o atormentada por espíritus inmundos, y por medio de los sacerdotes, los curas, no sé cómo será, desde mismo Satanás calman estos demonios. Y quedan como tranquilos, pero siguen estando y más potenciados. Eso se llama exorcismo. Es como que la persona se calma de estas manifestaciones demoníacas, pero después vuelven, solamente se calman. Pero Cristo nos viene a ser libre con el poder de su palabra. Entonces, cuando yo empiezo a escuchar, por ejemplo, yo vengo acá, era satanista, incorporaba entidades, hacía todo lo peor que podía hacer, porque los brujos tienen que hacer orgías, borracheras, hasta matan niños, los altos rangos de satanistas son terribles. Entonces, hagan de cuenta que estas personas se arrepienten y quieren llegar a Cristo. Obviamente que va a querer leer la palabra y están poseídos por demonios, tomados por demonios. Entonces, ¿pero qué es lo que va a pasar? La misma palabra los va a hacer libre. ¿Qué habíamos dicho? Después ya vamos a ver cuando Satanás queda atado. El poder del evangelio ata el poder de Satanás y no la boquita de un pastor pecador. ¿Se entiende? Entonces, que uno diga, y esto estaban así. Fíjense cómo echaban estas personas los demonios, a ver si se parece a cómo echan hoy los demonios. Versículo 13. Pero algunos de los judíos exorcistas ambulantes, ni en iglesias iban estos tipos, andaban de acá para allá, exorcistas ambulantes. Vio que Pedro, que todos hacían liberaciones, desde Jesús venían haciendo liberaciones, vieron un poquito cómo estaban haciendo las liberaciones, que eran en el nombre de Jesús, y los tipos empezaron a hacer lo mismo. Palabras mágicas. Y así tenemos muchos cristianos que andan echando demonios con los pies sucios, las manos sucias, llenas de pecado, y diciendo palabras mágicas. Entonces dice, estos exorcistas ambulantes intentaron invocar el nombre del Señor Jesucristo, ¿en el nombre de quién? Y en el nombre de Jesús. Si ya tengo la clave de cómo echar demonios, miren qué fácil, en el nombre de Jesús. Qué fácil que es. La verdad que echar un demonio al príncipe de las tinieblas, todas las potestades y todos los demonios, no es por darle la gloria a Satanás, pero es lo que nos habla las escrituras de lo que es Satanás. Yo lo puedo echar con mi boquita diciéndole, te ato en el nombre de Jesús. Es una cuestión de lelos esto. Esto es por no decir, un nivel de retraso importante. Lo que no tiene esta persona es temor de Dios. Yo una vuelta escuchaba en una radio un pastor que estaba echando demonios. Y le decía, manifestate, Satanás, manifestate. Dale, Satanás, que no tengo todo el tiempo, dice. Y bueno, yo en esa época no entendía nada, pero digo, bueno, será así. No, ese es un hijo de Satanás, que están haciendo un show, Pero bueno, siempre hubo, desde la iglesia primitiva, siempre hubo. ¿Por qué? Porque el corazón del hombre es el mismo pecador, es el mismo que con el mismo ego. Yo echo demonios. Ustedes mismos conocemos personas que te hablan, no, vino a mí y le eché los demonios. Pero claro, jactándose de algo que obviamente, a ver, yo también he tratado con personas endemoniadas
con demonios, porque todos los que vienen a Cristo venimos endemoniados. No sé cuál es la ciencia. No sé cuál es. Y la palabra, cuando le estamos dando una palabra en el espíritu de arrepentimiento, de corrección de nuestra vida, y la persona quiere y acepta, empieza a ser libre esta persona. Fíjense qué simple. Y yo solamente fui un medio para que esta persona sea liberada. Y en ningún momento hicimos ninguna escena del exorcista. En ningún momento nadie vomitó verde, nadie hizo... Ahora, ¿puede venir una persona que se manifieste? Sí, obviamente. Pero nosotros nos guiamos por la palabra. ¿Se entiende? Entonces, la liberación existe, el exorcismo existe, que están haciendo todas las iglesias evangélicas, todos los que están echando demonios en el nombre de Jesús. Mujeres, Satanás, echamos a todo en el nombre de Jesús, lo atamos, le hacemos 3 moños y bueno, ahí vemos los exorcistas. Porque eso no es liberación, eso es un circo nada más. Seamos atentos a las cosas de Dios. Entonces, vemos que en el nombre de Jesús, los echaban en el nombre de Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, os conjuro por Jesús. Fíjense, hoy en el nombre de Jesús, lo mismo. Y esto conjuraban en el nombre de Jesús. Claro, decían, era la palabra de moda seguramente. Habrán visto un poco que Pablo echaba demonios, que Pedro, que Jesús, las historias de Jesús habrá llegado a los oídos y el hombre no puede ser menos. Y este mismo espíritu lo tenemos hoy. Así que, atento con estas cosas. Y yo sé que venimos de iglesia y venimos con esto, con que reprendemos todo, echamos todo, atamos. Sí, pero no. Entonces, el Señor nos tiene que dar el discernimiento. Entonces dice, os conjuro por Jesús. Dice, el que predica Pablo. Fíjense los tipos, y Pablo estaba ahí. Ahora dice el versículo 14. Había 7 hijos de una esclava, 7 hijos de un tal es Seba, esclava alemán, no veo bien, es Seba, judío, jefe de los sacerdotes que hacían esto. Entonces, acá vemos 2 hijos que eran estos exorcistas ambulantes. Dice, pero respondiendo, el espíritu malo dijo, el espíritu no es ningún tonto. Y fíjense lo que dice, a Jesús conozco y sé quién es Pablo, pero a vosotros quién sois. Los mismos demonios se ríen. Por eso, muchas veces, a ver, cuando vemos así cristianos que viven en pecado, que no tienen Biblia, vidas desordenadas, todos que vemos que están echando demonios, a ver, el tema es que los demonios no son tontos también. Les conviene hacerte creer de que vos tenés poder y autoridad. Entonces, hasta se pueden manifestar y hacer un circo y la persona, wow, qué poder que tengo. Le dije en el nombre de Jesús y los demonios se mueven. Se están riendo, se están partiendo las risas. ¿Por qué? Porque no te echa nadie. Y los demonios, a ver, los demonios son seres inteligentes, son criaturas inteligentísimas a comparación con el hombre. Entonces, muchos van a estar echando demonios y el demonio te va a hacer creer de que vos tenés poder, autoridad, de que se está volviendo loco. Pero no, a lo que huyen es a la palabra de Dios. A eso sí que tiemblan, huyen. Jesús cuando echó al endemoniado de los gadarenos, imagínense, para hacer una película, este endemoniado de los gadarenos tenía, por ejemplo, legiones de demonios. Estaba atado con cadenas, rompía las cadenas, se rompía las manos, todo con piedras. Y viene Jesús y ¿qué le dijo? ¡Qué lucha! ¡Wow! Para hacer una película. Viene Jesús, el maestro, próximamente en cines y contra legiones. ¿Quién ganará? Así está la iglesia de Cristo. Entonces, todos imaginan que va a haber una lucha. Poder acá, y vuelve el poder contra Jesucristo y empieza todo este show. Pero Jesús le dijo, déjalo en paz. Y no se ve ningún signo de exclamación, ninguna furia. No, déjalo en paz. Huyeron, se chocaban las paredes los demonios. Se metieron en los cerdos porque no sabían a dónde ir. Pero ahí vemos el reino espiritual. El hombre carnal va a ver cosas carnales, pero nosotros vamos a entrar en lo espiritual. Entonces seguimos un poquito más en lo que es. El versículo 16, versículos 16, le pregunta quién sois. Dice, y el hombre en quien estaba el espíritu malo, saltando sobre ellos y dominándolo, pudo más que ellos, y de tal manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. El endemoniado lo corrió hasta abajo de la cama, desnudos se fueron. ¿Qué significa la desnudez? Que quedaron en vergüenza. A ver, no podemos ser tan literales, de decir, bueno, ahora todos estos falsos maestros, va a venir Satanás y los va a dejar desnudos. No, la desnudez significa vergüenza. Estas personas van a quedar en vergüenza tarde o temprano. El Señor va a ejecutar los juicios a estos pastores, por ejemplo. Ahora está de moda el pastor Jiménez, que está vendiendo aceite ungido, alcohol en gel ungido a 1.000 pesos. ¿Qué significa esto?
Este hombre tuvo un furor. Yo me acuerdo que era chico, el pastor Jiménez era wow. Incluso ahora escucho muchos que predican igual, hermanos, y que no sé cómo hablaba, pero no me lo quito más de la cabeza, esa voz, esa manera de predicar. Y hay muchos que siguen y fortuna, pero perdió todo. La mujer le hizo una demanda, perdió su ministerio, perdió todo. ¿Por qué? Porque el Señor los pone en vergüenza. El Señor a estos hijos de Satanás los pone en vergüenza. Con el tiempo, solo hay que esperar. Por eso lo que decimos es que Cristo está en la iglesia. Y estos apóstatas el Señor ejecuta sus juicios. Parece que no está, porque en el medio decimos, mirá, están haciendo este desorden, este escándalo, todo. Pero bueno, entonces acá vemos que, ¿cómo arrancó esta iglesia? Discípulos sin el Espíritu Santo, empieza a predicar Pablo y fue rechazado. Habían exorcistas ambulantes, habían endemoniados, se ven. ¿Qué más hay? Bueno, no hace falta que sigamos acá, porque quiero que ya pasó demasiado tiempo. Vamos a lo que es, volvemos a Apocalipsis. Pero bueno, acá tenemos un poco lo que es el contexto de cómo estaba Éfeso históricamente, cómo empezó. Entonces, acá, después de Pablo, quien aparece es Juan, el mismo que le escribe la carta después. Entonces, acá Pablo comienza desde la escuela de Tirano. Fíjense cómo empezó esta iglesia, ¿eh? No empezó con multitudes, ¿eh? Esta iglesia no empezó con 5.000 personas, ¿eh? Saquémonos ese concepto de iglesia, muchas personas. Pocas personas no es iglesia. Saquémonos los ojos carnales. Entonces, acá vemos que Pablo empezó a pastorear en esta iglesia, empezó a preparar a los discípulos, había todo este desorden, exorcistas. Pablo hacía muchos milagros, mucho poder, era el comienzo del ministerio, y luego cuando se va, aparece Juan. Y después cuando Juan va preso, 35 años después de Juan, se escribe la carta le va a llegar esta carta que estamos leyendo ahora. ¿Se entiende? Entonces, después de un largo tiempo, se le escribe esta carta de Apocalipsis a Éfeso, que ya es una iglesia madura, que comenzó así. ¿Se entiende? Entonces, por eso vemos cómo comienzan las iglesias. Cada una tiene su contexto. Esta es una. Acá, esto es universal. Entonces, esto es para todas las iglesias. Entonces, ahora volvemos a lo que es Apocalipsis, capítulo 2, y vamos a ver cuando el Señor halaga a esta iglesia. Acá vemos una iglesia ordenada, una iglesia ejemplar, una iglesia seria, una iglesia con fieles, y vamos a ver por qué, por los elogios del Señor. Entonces, en el versículo 2 dice, yo conozco tus obras. O sea que esta iglesia tenía obras. Santiago dice que la fe sin obras es muerta. La fe sin obras es muerta. ¿Qué significa esto? Y Pablo en un momento habla de que somos salvos por gracias, no por obras. Entonces decimos, ¿qué confusión hay? Porque uno está diciendo que hace falta obras y Pablo está diciendo que no hace falta las obras. Pero bueno, el tema es que Pablo está hablando de la salvación. Para la salvación no hay que hacer ninguna obra. El Señor viene, te salva, te da la vida eterna, la salvación y chau. No hay que hacer nada. Pero a partir de ahí hay que justificar con obras mi salvación. Entonces, Santiago habla de que si yo digo que soy salvo y no tengo obras, está muerta, estoy muerto, no es porque nací de nuevo. Y Pablo dice que para nacer de nuevo no hay que hacer obras, parece un trabalenguas, pero se entiende. No hay que hacer obras, sino que es por gracia de Dios. Entonces, acá vemos una iglesia que había obras en la iglesia. Bueno, hoy vemos que hay mucha obra en las iglesias, vemos que la gente hace cosas, obras religiosas. El tema es que si es el fruto del Espíritu Santo, ahí está el problema. Entonces, esta iglesia, primer punto, tenía obras y el Señor dice que las conoce. Número 2, tu arduo trabajo. Trabajaban, pero de una manera ardua, sacrificada. ¿Qué significa esto? Acá, por lo que vemos el contexto de este libro, es que esta iglesia era una iglesia madura. Esta iglesia, lo que habían eran cristianos sujetados al pastor, un pastor dedicado a sus ovejas, y cada uno en el cuerpo ocupaba el lugar que le correspondía. Cada uno sabía qué le correspondía hacer y cada uno servía conforme al rol que cumplía
como miembro de esta iglesia. No era una iglesia desordenada que ya vamos a ver el porqué. Entonces, esta iglesia sabía, tenía visión. Entonces, acá dice, conozco tu arduo trabajo. O sea que esta iglesia estudiaba, oraba, ayunaban, meditaban en la palabra y encima hacían obras, servían a la sociedad en la que les tocó vivir. ¿Se entiende? Ya veíamos que era una iglesia cultural, mucha perversión, pero ellos vieron, por ejemplo, Corinto era una cultura muy pecadora. Y acá vemos Éfeso lo mismo, una cultura, mucha idolatría, adoraban a los emperadores, hacían cultos a los emperadores, pero esta iglesia estaba aislada del pecado. ¿Se entiende? O sea que estaba caminando bien, esta iglesia era perfecta. A muchos nos gustaría estar congregando en una iglesia así. Entonces vemos que dicen, yo conozco tu arduo trabajo, las obras. O sea que tenían edificación personal y edificación para el prójimo. Caminaban como iglesia y, porque si es elogiada por el Señor, es porque estaba todo como corresponde. Servían, los pastores enseñaban con ciencia, con inteligencia. Estos eran disciplinados, eran guiados y obedecían. ¿Estamos bien? Entonces dice que también tiene paciencia. Paciencia. ¿Qué significa esto? Tienen paciencia. Paciencia es un fruto del Espíritu Santo. A cualquier persona, cualquier religioso que no tenga frutos del Espíritu Santo, lo primero que va a saltar es la paciencia. No van a poder soportar nada, ninguna prueba, porque se van a desesperar. ¿Por qué? Porque no tienen frutos del Espíritu Santo. Pero esta iglesia, acá vemos que el Espíritu Santo, ya vimos que desde el principio los discípulos no lo tenían, recibieron el Espíritu Santo. Comenzó en la iglesia, en la escuela de Tirano. Habían exorcistas por ahí dando vueltas. Había milagros en esa iglesia. Después viene Juan. Después, entonces, vemos cómo fue caminando esta iglesia. No es que de la noche a la mañana hay frutos. No es que de la noche a la mañana somos santos y perfectos, como nos quieren hacer creer en las iglesias. Viene Juanito, se convirtió, y Juanito ya está sirviendo al Señor, qué convencido que está, 3 meses que va a la iglesia. Y Juanito, porque congregó todos los días, ya tiene un gran llamado. No, no funcionaba así. Acá trabajaban de una manera ardua, sacrificado. ¿Qué significa esto? Que la fe que tenían estaba puesta por obras. Muchos dicen, yo tengo fe. Entonces, ¿qué creen que tienen? Mucha fe, creo mucho en Dios. No tengo ninguna obra, pero creo mucho en Dios. Eso es erróneo. ¿Por qué? Porque la fe que ellos tenían las ponían en práctica, las ponían por obras. Creían, tenían convicción y caminaban conforme a su fe. Entonces, vemos que tenían paciencia, frutos del Espíritu Santo. Y además, cuando hablamos de fruto, el fruto del Espíritu Santo es un fruto del Espíritu, no del hombre. El hombre no puede imitar la paciencia. Los frutos no puede imitar el hombre. Por ejemplo, en Gálatas capítulo 5, versículo 22, vemos que habla de los frutos del Espíritu Santo. Entonces, es el fruto, un fruto que tiene varias ramas, que hablaba de paz, paciencia, benignidad, amor, templanza. Bueno, todos estos eran conjuntos. O sea que si hablaba de paciencia, tenía los otros frutos. Tenían bondad, tenían templanza porque estaban pulidos, estaban pasados por tribulaciones y soportaban. Entonces, vemos que tenían paciencia. Luego dice, y que no soportas a los malos. Vaya, caramba, miren las iglesias de hoy. No le vayas a decir nada a Juanito porque se enoja y se va a otra iglesia. No, esta iglesia era consecuente a lo que creían. Tenían pastores diligentes. Estos pastores guiaban correctamente conforme a las escrituras y no conforme al corazón perverso del hombre. No eran buenistas. Entonces lo que dice es que no soportaban a los malos, no soportaban el pecado en la iglesia. Corregían, disciplinaban y hasta los expulsaban a los malos. ¿Se entiende? ¿Qué es lo que nos demanda las escrituras? Hoy no vayas a expulsar a nadie porque no. A ver, si una persona está contaminando las ovejas, es una obligación del pastor expulsarlo, porque va a contaminar a todos. Entonces, de esto es lo que estamos hablando cuando hablamos de expulsar. Pero hoy, con la doctrina de moda que está, que es el buenismo, que somos todo amor, somos todos amiguetes, somos todos del Señor, Dios nos ama a todos, vivimos como chanchos en la iglesia.
Pero ahí vemos que si el Señor viene como estas iglesias, mamita, lo que son las iglesias de hoy. Entonces, acá vemos que no soportaban a los malos. Entonces, para esto, esta iglesia tenía discernimiento. Esta iglesia no decía, no, es malo o es bueno y venía un poder del Espíritu. No, tenían discernimiento y decían, no, esta persona es espiritual, esta es carnal, y no soportaban. Y obraban conforme a las Escrituras, a tal punto que dicen, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son. Venían falsos maestros, venían falsos pastores, falsos apóstatas, pero estos miembros de la iglesia, los mismos hermanos, los mismos pastores, los mismos líderes, rechazaban las enseñanzas de estos apóstatas. Venían cualquier delirante a contar su vida personal, venían a contar experiencias y estos hombres le decían que no, los hallaban mentirosos. Venían cuentistas, venían gente con fábulas y estos hombres le decían son mentirosos y no los dejaban entrar. ¿Se entiende? Y comenzó con exorcistas, con gente sin el Espíritu Santo, rechazado. ¿Vieron cómo fue creciendo esta iglesia en fe, en conocimiento? Fueron creciendo en amor, ¿se entiende? Y esto es lo que nos demanda a nosotros el Señor. Crecer en amor. Entonces, si yo digo, bueno, yo tengo 10 años de evangelio y miro para atrás y si estoy igual es porque no crecí en nada, es porque algo está mal. Entonces, el Señor lo que nos demanda es que vayamos creciendo en fe y en amor y ir viendo frutos como esta iglesia, que hasta el momento es una iglesia ejemplar. Entonces, vemos que obviamente se ungían de apóstoles, wow, porque si claro, si habían 12, no importaban, tenían que haber apóstoles nuevos. Ahí vemos la perversión del hombre que hasta el día de hoy, a ver, hoy les voy a contar un poquito acerca de, bueno, vamos a hacer un estudio recontra largo, si tiene que ser de 10 horas no nos importa. A ver, ¿saben dónde surgió la apostolitis nueva? Hoy estamos llenos de apóstoles. Bueno, a ver, hasta podríamos decir, yo por ejemplo, soy nuevo dentro de todo en el Evangelio, un par de años, y bueno, si hay apóstoles, yo no entiendo mucho, bueno, lo aceptaré o no, bueno. Pero ¿qué es lo que pasa? A lo largo de la historia no existieron nunca apóstoles. Y empezaron a aparecer una camada, una ola de apóstoles. ¿Saben en qué año aproximadamente? No estamos hablando ni de siglos pasados, ni antes de Cristo, ni nada loco. En el año 2001 aparece un iluminado llamado Peter Wagner. Anótenlo, a este muchacho lo pueden buscar en internet, que anda por ahí, ya murió creo, pero ya dejó el cáncer instalado en el Evangelio. Este hombre, Peter Wagner, vino una profetisa, pero profetiza al estilo del Antiguo Testamento, que recibían revelaciones nuevas. No una profetisa al día de hoy que es enseñar la palabra, enseñar lo escrito. Eso es profetizar, para consolación, exhortación y edificación. Entonces, este hombre, esta mujer le dice, Peter Wagner, vos, el Señor quiere una nueva revolución, quiere llamar gente con más poder. No basta con pastores, ahora necesitamos apóstoles. Y te lo encargó a vos, Peter Wagner, de que vos le des los títulos a los nuevos apóstoles. ¿Qué es lo que pasó? Empezaba el furor de Internet. Empezaba lo que era el furor. Empezaba donde era ya más doméstico. Todos tenían mail, todos ya tenían contacto. ¿Y qué empezó a hacer este Peter Wagner? Empezó a mandar correos electrónicos que ya existían a todos los pastores que conocían y allegados en cadena. Y se juntaban en un lugar, no recuerdo qué país, en un estadio, y todos los que estaban citados, con una cuota de $500, un pago, le daban el título de apóstol. Ahí le dieron la mano, el diploma, ahora sos apóstoles, vayan al mundo a apostolear. Y ahí los tenemos. Herejía, falsos apóstoles. Pero bueno, a eso tenemos que ir a las escrituras y ver cómo contradice la escritura esos actos. Pero bueno, no vamos a tener tiempo, no vamos a ver esto. Pero ¿qué significa? La iglesia de Éfeso ve un falso apóstol. No, son 12. Vos no sos apóstoles. Otras iglesias habrán dicho, amén, gloria a Dios, adorar a los apóstoles. Pero esta iglesia no, ¿por qué? Porque estaba creciendo en fe, estaba creciendo en conocimiento, estaban siendo consecuentes a su fe. Entonces, a los falsos maestros, a los apóstoles, los echaban, contendían, luchaban por contender por el evangelio. Dice, y lo has hallado mentiroso. Al final le sacaban las máscaras a estos mentirosos. Porque nosotros no es que decimos, bueno, a ver, estamos en la iglesia, viene un apóstol y ya en la entrada decía, no, usted no es un apóstol, váyase de acá.
No, no, se instalaban. Instalaban de a poquito, te decían, sí, sí, no, la verdad que vos tenés razón. No, pero esto. Y empezaban a meter las semillas. Satanás es astuto. Entonces, estos hombres tenían que estar en discernimiento, en espíritu, para identificar dentro de lo que es a ver, el Señor ya nos pide en lo que es discernimiento. Discernir es discernir lo bueno de lo malo. Pero el Señor ya nos está pidiendo eh, discernir lo que es la verdad de lo que es casi la verdad. Fíjense que doctrina errónea, no, este es falso. No, no, nos está hablando de una doctrina correcta aparentemente. Y ahí es donde vamos a tener que identificar que son falsos. Nos está demandando más, pero si no tenemos conocimiento cosa, y vamos a decir amén a todo lo que escuchamos. Póngale la mano en su cabeza al que está al lado. Amén, amén. No, no hagan eso. No tienen guía, son ciegos. Entonces, pero esta iglesia no era ese tipo de iglesias. Seguimos un poquito. Entonces, los hallaron mentirosos. Esta iglesia sufría las penalidades como buen soldado, como está escrito. Nada que ver a las iglesias de hoy que aceptás a Cristo y vas a ser el hombre más feliz de la tierra. Vas a caminar de nube en nube como si fuera que estás en el cielo. Y vas a la iglesia y todos riéndose, partiéndose de la risa, todos cantando y saltando y bailando porque son alegres, son chicharacheros, son felices. Y si te ven con cara de serio, no, no, porque estás declarando tu mala suerte. Bueno, ¿a qué nivel llegamos de retraso? Estamos hablando, esa es la pregunta. Pero bueno, esta iglesia sufría. Hoy los religiosos dirán, esta iglesia sufre, es una iglesia pecadora. Fíjense qué fácil que es para el cristiano carnal. Pero tenemos que sufrir penalidades por llevar el evangelio de Jesucristo. Entonces, esta iglesia sufría. Y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor del nombre y no has desmayado. ¿Qué es lo que dice? Esta iglesia tuvo que luchar tuvo que esforzarse con la persecución de la época, tuvo que luchar contra el mundo, la cultura, tuvo que luchar contra el pecado del mundo que venía de afuera hacia ellos. Por eso la iglesia de Corintios estaba infectada con el pecado. Y esta iglesia tuvo que luchar contra ese pecado que había en Éfeso, que no era muy distinto. Entonces, lo que dice es que se esforzaron por luchar contra el mundo. No solamente lucharon contra el mundo, sino que también lucharon contra las herejías que se instalaban en la iglesia. Empezaron a caminar y a amarse los hermanos, a limar asperezas como todas las iglesias. O sea que luchaban contra el mundo, contra las iglesias y contra lo peor de todo, que es el corazón perverso de cada uno. Ese es tu peor enemigo. Entonces, fíjense contra todo lo que tiene que luchar un cristiano, si no vamos a sufrir, si no vamos a estar atormentados, que no solamente luchar contra la herejía de la iglesia que estamos yendo, sino que contra nuestro corazón perverso que nos está queriendo llevar a decaer, a desmayar, pero este pueblo no desmayó. Ante el pecado, ante las tentaciones, ante todas las tribulaciones que estaba siendo probado esta iglesia, no ha desmayado. ¡Wow! Esta iglesia es la mejor. Y así hay muchas iglesias que hasta se pueden jactar. Entonces, podemos ver iglesias que tienen un cartel que dice en iglesia, predican la sana doctrina. Yo hasta ahora no vi ninguna, les soy sincero. Predican la sana doctrina, hablan del pecado, corrigen. Los cristianos comienzan a caminar conforme a las escrituras, luchan contra el mundo, son buen testimonio, tienen paciencia, son templados, tienen fruto del Espíritu Santo. Está buenísimo hasta acá. Y no ha desmayado. Así hay muchas iglesias que son perfectas ante los ojos del hombre. Pero siempre aparece un pero. Y acá vamos a ver esta iglesia, el pero de esto. Entonces dice el versículo 4, pero tengo contra ti, tengo algo, pero este pero tira abajo todas estas obras. Fíjense lo que dice, pero, este pero es escuchar un cham, es algo triste. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Que has dejado tu primer amor. Acá lo que ahora vamos a analizar un poco. ¿Qué hora es? Sí, estamos bien, estamos. Bueno, pero tengo unas cosas contra ti que has dejado. A ver, fíjense que no dice que has perdido tu primer amor. Has dejado. Atento a eso. O sea que nosotros podemos dejar nuestro primer amor. Ese enamoramiento que tuvimos al principio, que estábamos maravillados. Entonces acá vemos que ellos dejaron de lado ese amor y seguían caminando. Las obras ya eran más fuertes que ellos. ¿Se entiende?
hacían las cosas sin el espíritu y la motivación correcta, que era el amor. ¿Se entiende? Entonces dice, esta iglesia, que se arrepienta. Dice, y haz las primeras obras. ¿Qué significa esto? Recordá cuando conociste a Cristo, todo lo que hacías, que ahora vamos a identificar algunas cositas. Entonces dice que, versículo 6, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también aborrezco. Tenían mucho discernimiento esta iglesia. Dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Esto es para nosotros. El que tiene oído, que oiga. Porque muchas veces estamos muy emocionados detrás de las obras. Vamos a servir, y todo en la iglesia, ¿eh? Vamos a hacer esto, vamos a caminar, vamos a predicar. Y el tema es que, ¿qué te está impulsando a hacer eso? ¿O sos un robot que lo estás haciendo porque sí? Entonces, lo que tenemos que ver es la motivación que tiene que ser el amor. Entonces dicen, al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Bueno, acá lo que estamos viendo es esta iglesia que ha dejado su primer amor. Entonces, esto hace falta tener mucho discernimiento, porque yo puedo decir, a ver, me siento mal porque no estoy sirviendo al Señor. Y por ahí me voy a la iglesia, hago un par de obras, estoy 24 horas, llego cansado y mi conciencia queda tranquila de que ya estoy bien con el Señor. Pero si no lo estoy haciendo con la motivación correcta, es lo mismo que nada. ¿Se entiende lo grave que es el asunto? Entonces, vamos a ver algunas cositas. Por ejemplo, esta iglesia de Éfeso estaba involucrada en actividades. Porque pierde el primer amor, deja el primer amor. Pero estaba involucrada en actividades esta iglesia. No paraba de hacer cosas. Y trabajaba arduamente, ¿eh? Porque una cosa es decir, yo trabajo y arduo es una carga superior, un trabajo de agotamiento en extremo. Y siempre que hablamos porque ellos ponían su fe por obras. Entonces vemos que cuando se trabaja arduamente hay que poner esfuerzo, sacrificio, constancia. Entonces, todos estos aspectos hacen que tengamos estas obras con constancias. Estas personas no eran como lo que decía Santiago, hombres de doble ánimo, inconstante en sus caminos. No es que trabajaba una semana y tres semanas en Cancún, no. Estos caminaban y crecían en fe. Entonces vemos que estaban involucradas en obras. El tema es que había un gran problema. La obra de Dios tenía más importancia que el Dios de la obra. Para Dios tenía más importante que Dios mismo. Esto es lo que nos dice. Les importaba más hacer los actos religiosos, esta es una iglesia religiosa, que el amor a Dios. ¿Se entiende? Entonces, a ver, identifiquémoslo porque es muy complicado esto. Porque yo, a ver, te estoy sirviendo por amor, te estoy sirviendo y ya empieza a hacer clic la cabeza. Por ejemplo, no sé, yo por mis hijos, por ejemplo, yo los veo el fin de semana. Yo cuando estoy con ellos, ¿lo hago por amor? ¿O solamente estoy cumpliendo un horario? ¿O solamente les doy de comer lo que tienen que comer? ¿Les compro una ropa? Y chau. ¿O lo hago por un amor que me impulsa a ello? ¿Se entiende? Entonces ahí podemos identificar el amor, qué nos está moviendo. Entonces ahora, lo que estamos haciendo por Dios, ¿nos estamos haciendo un fruto del amor de estar enamorados de Cristo por todo lo que hizo en nuestra vida, reconociendo de que somos pecadores de la gran obra que hizo en nuestra vida, que nos salvó, que nos rescató, que nos protege, que nos cuida, que nos guarda, que nos guía, que nos disciplina, el todo? Entonces, consecuente a ese amor, queremos devolverle algo como generosidad, sabiendo que nunca vamos a pagar nada de lo que Él nos dio. ¿O lo estamos haciendo de manera ciega, como un compromiso de que lo tenemos que hacer y chau? Entonces, esta iglesia, las obras de Dios tenían más importancia que el Dios de las obras. La iglesia de Cristo era más importante que el Cristo de la iglesia. ¿Se entiende? El ir a cantar, el ir a limpiar, el ir a edificar, el ir a poner el techo, hacer luces, al tener un templo lindo, bonito. Y muchos se jactan de su templo,
Los judíos no le decían a Jesús, mirá este templo que hicimos, 400 años para edificar esto. Y se jactaban de las alturas, de lo magnífico que eran esos templos. Y ahí vemos las obras. Entonces, en esto vemos que esta iglesia estaba totalmente, tenía obras, pero no tenía amor. Vemos, por ejemplo, en Primera de Tesalonicenses, no hace falta que vayamos porque va a ser muy largo, ya tendría que ir terminando. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 2, habla de que la iglesia de Tesalónicas tenía obras, que los hechos, ellos no tenían que andar hablando, diciendo, no, nosotros esto, no, ellos ya las obras hablaban de lo que era esta iglesia. Entonces, esta iglesia tenía obras, la iglesia de Tesalónicas, para hacer un contraste con la iglesia de Éfeso. Acá estamos hablando de dos iglesias perfectas, correctas delante de los ojos humanos. Entonces vemos que los hechos hablaban por sí mismos. Estaba en el máximo poder la iglesia tesalónica. En Tesalonicenses la iglesia predicaba, la gente se convertía, evangelizaban, había un impacto en su poder. Y tenía algunos aspectos. Número 1, había obra de vuestra fe. Esto es lo que dice el versículo, pero esto lo resumo. Esto es la iglesia de Tesalónicas. Obras de vuestra fe. Había un trabajo de vuestro amor. Y número 3, había constancia en esperanza. ¿Qué significa esto? Significa que tenían obras de la fe que tenían. Ese primer amor que tenían les hacía llevar a tener obras, causa del primer amor, y seguía el amor, seguía siendo el canal, seguía siendo el combustible para hacer las obras, que era el amor. Vemos que dice que el trabajo que hacían era producto del amor, lo hacían por amor. ¿Se entiende? Y tenían constancia y esperanza, o sea que el amor era constante. O sea que esta iglesia no tenía este problema. Seguramente tenía otro problema, pero el amor seguía intacto. Y muchas veces podemos estar eufóricos en amor, enamorados de Cristo. El tema es que muchas veces cuando estamos enamorados, al estar en sectas, servimos para cualquier lado y no se canaliza ese amor hacia Dios como nos gustaría. Entonces nos encontramos con una secta que nos volvemos religiosos y no podemos canalizar ese primer amor. Y desperdiciamos ese primer amor del principio por culpa de las sectas, que hicimos todo mal. ¿Se entiende? Pero el Señor nos manda a volver a ese amor y a recuperar ese amor y poner las obras en contexto a las escrituras. En cambio, la iglesia de Éfeso lo que tenía era obra, punto número 1, trabajo y paciencia. Anótenlo. Obra, trabajo y paciencia. Hasta el Señor los elogió por esto. El tema es que las obras no eran producto del amor. El amor no era el combustible de las obras. El trabajo, se esforzaban, un arduo trabajo, pero no lo hacían por amor. Y la paciencia, que mientras trabajaban, esperaban en paciencia. Ellos trabajaban y esperaban solamente, lo único que hacían. ¿Qué es lo que pasa? Anoten eso. ¿Qué era lo que le faltaba? Le faltaba fe. Le faltaba el amor y la esperanza. Acá tenemos el cristiano que está enredado en las obras y no tiene una esperanza, no tiene una visión, no sabe hacia dónde va. Antítesis o antítesis, lo vamos a escuchar. Cuando una iglesia tiene el primer amor, lleva una obra de fe. Si nosotros tenemos el primer amor, vamos a hacer, nuestras obras van a ser de fe. ¿Se entiende qué es lo que el Señor quiere?
Pero cuando se pierde la fe, lleva a cabo una obra. ¿Se entiende? De vuelta. Cuando una iglesia tiene el primer amor, lleva una obra como fe. Producto de la fe empieza a tener obras. Pero cuando pierde la fe, ¿cuándo perdemos la fe? Desilusiones, producto de tribulaciones. ¿Por qué los cristianos sufrimos tribulaciones? Bueno, ¿por qué? Porque Satanás va a venir a atacarnos con las tribulaciones. ¿Para qué? Y el Señor nos deja porque va a ser probada nuestra fe. Y en ese momento es donde queremos salir corriendo, donde preferimos no obedecer y preferimos volver al mundo porque no podemos soportar. Y es ahí donde vamos perdiendo la fe, vamos perdiendo la esperanza. Entonces, las desilusiones y no sujetarnos en Jesucristo, vemos que dice que la falta de fe, cuando perdemos la fe por tribulaciones, por desilusión, por no sé, lo que sea, perdemos la fe, pero en el lugar, dice, el amor, a ver, se lleva a cabo una obra. Cuando perdemos la fe, hacemos obras nada más. ¿Se entiende? No tengo fe, pero voy a la iglesia, me siento en la iglesia, canto, me dicen que salte, me dicen que baile, y acá me convierto en un religioso donde hago obras, pero no tengo amor. ¿Se entiende? No es lo mismo ir a la iglesia por amor, porque quieren escuchar algo de Dios, por hablar con los hermanos, por servir, por estar, por ver qué palabra va a tener, que, tengo que ir a la iglesia. ¿Se entiende? Entonces, la motivación. Otra antítesis. Cuando una iglesia tiene su primer amor, lleva con trabajo el amor. El amor lo va a ejecutar con un trabajo, con un esfuerzo. ¿Se entiende? La iglesia que no tiene amor va a trabajar. Ahí está. Uy, te tiré la lapicera abajo. Cuando una iglesia pierde el primer amor, va a ser trabajo. Y es ahí la gente que trabaja en la iglesia. Voy a hacer un estudio bíblico, pero no sé qué motivaciones, solamente es un trabajo. Voy a la iglesia, les cuesta llegar temprano. Son los primeros en querer irse. Vemos que es como que ya haciendo ese trabajo es lo mismo que cualquier trabajo que marcan tarjeta, hacen lo que tienen que hacer y se van. Se convierte en una iglesia robótica, sistematizada. Y muchas veces entramos en esto. Y si lo estamos haciendo, hay que cortarlo. Entonces, acá lo que nos dice, cuando se pierde su primer amor, la iglesia pierde el primer amor, lleva a cabo un trabajo. Otra antítesis. Cuando una iglesia lleva su primer amor, lleva constancia y esperanza. Fíjense que cuando estamos en el primer amor, Cristo te voy a adorar por toda la vida, no me importa, voy a seguir. Y hasta incluso escuchamos muchos coritos, muchas canciones sentimentales. Señor, te adoraré por la eternidad, por la vida. Y bueno, parece una canción del primer amor, pero mucha gente están cantando eso y no lo sienten, no lo viven. ¿Se entiende? Entonces dice, cuando una iglesia lleva su primer amor, lleva constancia en la esperanza. ¿Qué significa esto? Vemos en Cristo una esperanza. Ya no somos más fracasados, ya no tenemos un por qué vivir. Entonces, vamos con constancia. Vamos, esto si está Janina por ahí, espero que esté escuchando, que son nuevos y están caminando y están en este primer amor, que ven el poder de Cristo y ven esperanza. Ven, estamos siendo atacados, atribulados, está siendo probada nuestra fe. Satanás quiere que perdamos esta fe. Pero seguimos con las obras. ¿Qué hacemos con las obras? Estamos haciendo estudios bíblicos, estamos haciendo células, tomamos unos mates, hace un bizcochuelo, todo lo está haciendo por amor. Un día me dijo, no, después les voy a hacer una pizza cuando vengan con René, y por amor. ¿Se entiende? Entonces a eso es lo que estamos, que en el primer amor, las esperanzas que tenemos una visión, tenemos un caminar con una dirección, pero impulsado que nuestro alimento sea el Espíritu Santo, que sea a través del amor. ¿Se entiende? Por eso, si estamos fríos, tenemos que volvernos a Cristo y a llenar la lámpara, el aceite. Ya después vamos a hacer un estudio de eso de cómo cargar las naftas. Y esto no es ir con euforia a una iglesia a que, bueno, ya saben todo el circo, que ya parece que canso. Pero hasta que venga el Señor, no voy a parar de hablar de esto. Entonces, como antítesis, vemos que, por ejemplo, cuando una iglesia lleva su primer amor, lleva constancia y esperanza, constancia y esperanza. Vamos hacia adelante, no importa las turbaciones, no importa. René me decía la otra vuelta, estoy sin trabajo, no me importa. Constancia y esperanza, constancia y esperanza. ¿Se entiende?
ahí hay consecuencia de que es el primer amor. O que estamos en amor, porque estamos hablando del primer amor cuando empezamos, pero podemos restaurar, porque por ahí lo podemos haber dejado, pero lo podemos retomar de nuevo. Pero, cuando se pierde ese primer amor, la constancia en la esperanza queda marginada. La esperanza esta queda marginada y quedamos limitados solo a la paciencia. Bueno, acá estamos, Dios dirá. Bueno, el Señor da y el Señor quita. Por ahí el Señor me usa, por ahí no. Y bueno, acá estamos, soportando, acá, bueno, así. Entonces, ¿vieron cuando habla de paciencia cómo cambió el contexto? Desde un fruto del Espíritu a que esta iglesia hacía obra y esperaba en paciencia. Ya no tenía visión, ya no tenía un camino, ya no tenía que seguir. Entonces acá vemos que esta iglesia quedó limitada a la paciencia nada más en su trabajo. Obra, trabajo y paciencia. Y ahí nos convertimos en asnos. El asno es un animal que solamente es un animal de trabajo, un animal de carga, y no tiene ninguna ambición, no tiene ninguna visión, y solo está en su paciencia, va hacia donde tenga que ir, así, sin visiones. Entonces vemos que queda la actividad, pero se pierde el espíritu. Entonces ahí vemos personas con traje, predicando, enseñando, limpiando la iglesia, trabajando doble turno, no duerme hacen todo lo que tienen que hacer, pero perdieron el espíritu de por qué lo hacen. Dejaron el primer amor. O sea que pierden la motivación. O sea que acá tenemos una fe débil y una motivación incorrecta. O sea que por último, ya terminamos, vemos que esta iglesia, a pesar de ser un ejemplo, a pesar de ser una iglesia modelo, a pesar de ser una iglesia, ejemplar es la palabra correcta, vemos que esta iglesia desaparece por completo todas las obras delante de los ojos de Cristo. No les importa nada. En Isaías 65, el Señor dice, tus obras son como trapos de inmundicia. ¿Se entiende? ¿Qué significa esto? Cuando habla eso, en Isaías 65 o 62, no me acuerdo, le está hablando trapos de menstruación. Es como que delante de Dios, Señor, te traje acá todas mis obras, hice iglesias, hice esto, buenísimo. Si no es impulsado por el amor, son como trapos de inmundicia. Fíjense lo que es para el Señor esto. Y nosotros jactándonos de que es algo maravilloso. Entonces, si tenemos estas obras que son perfectas, correctas, producto de una sana doctrina, buenísimo. Ajustemos el amor y volvamos a lo que nos dice un versículo, hijo, dame todo tu corazón. ¿Se acuerdan cuando vimos lo que era ser salvo? Las 10 pruebas, que primero había que darle todo el corazón al Señor. Entonces, es ahí donde tenemos que ser vivos y decir, no, me estoy enfriando. Autoexamen. No guiarnos por las obras, por los sentimientos. Entonces, amor. ¿Es amor genuino? ¿Lo estoy haciendo? Estoy cansado y quiero ir igual. Hay algo que me impulsa. Hay algo que, escucho 3 horas. Yo la escucho a Cintia, no sé si anda por ahí, Janina. 2, 3 estudios que grabamos y lo estudian y vemos que tienen hambre y están impulsados y no se apaga. ¿Qué es lo que pasa? Bueno, hay algo que está ahí, el amor, que está forzando, que está llevando el espíritu, el hambre. Entonces, si estamos apagados, si estamos chatos, nos tenemos que volver al Señor. No, Señor, esto no puede quedar así. Me quiero volver a enamorar de ti. Nos acordamos solamente de dónde nos sacó el Señor. Acordemos lo que estamos acá. El Señor empieza a ordenar todo. Entonces, ahí estamos viendo que solamente ver lo que hizo el Señor con lo que está haciendo en nuestra vida y lo que hizo, ¿cómo no lo vamos a amar? Y dejemos un poquito de lado si estamos no amando. Dejemos un poquito de lado las obras, si estamos haciéndola como una obsesión. Porque el Señor te está diciendo, tranquilo, 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 basta de obras y enfócate en mí. Así que bueno, esto es lo que vimos en Apocalipsis. Vieron que habla a las iglesias, no es un libro esotérico. Ahora después vamos a ver de vuelta, aparecen, pero las 7 iglesias nos va a hablar a nosotros, para edificación, para consolación, para guiarnos, para exhortarnos, y Cristo está en medio de la iglesia. Así que bueno, que Dios los bendiga y continuamos el próximo estudio.